Fuerte el aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos y permanece para siempre. Aleluya. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Qué hermosa es la presencia del Espíritu Santo. Dios permitió que el culto se hiciera hoy aquí adentro. Por la lluvia, para los que están a través de las redes sociales, no pudimos hacer el servicio afuera por la lluvia, pero Dios quiere hacer algo con nosotros. Amén. Así que levante sus manos y dele libertad a la adoración. Adora el Espíritu Santo de Dios. No se distraiga, no pierda el momento. No pierda el momento. Dios permitió que el servicio fuera aquí adentro. Es para que le adoremos, para que le exaltemos, para que aún glorifiquemos su nombre. El Espíritu Santo de Dios está aquí. La Biblia dice que donde vienen dos o más congregados en el nombre de Jesús, Él estaría en medio de nosotros. Y aquí está el Señor, aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, toca cada vida. Háblanos, Dios, a través de tu preciosa y bendita palabra. Que tu palabra corra, Dios, y tu nombre sea glorificado. Señor, bendice esta familia en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Glorifícate, mi Dios del cielo, de una manera especial y sobrenatural en el nombre de Jesús. Aleluya. Recibir la palabra del Señor. Vamos a recibir la palabra y que el Señor sea glorificándose en nuestras vidas de una manera especial. Abra la Biblia en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Amén. Y que el Señor sea glorificándose a través de su palabra. Bendita la gloria del Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo, y bajo la santa unción del Espíritu Santo. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Poderosa palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno, Dios, y para siempre es su misericordia. Aquí estamos, mi buen Jesús, delante de ti. Reprendemos toda oposición a la palabra, todo dardo de fuego del maligno, todo lo que se levante en contra de la exposición de la palabra queda sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Padre de la gloria, Señor, que uses mi vida para tu gloria y para tu honra, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y te pido, Padre de la gloria, que cubras con tu sangre preciosa al pastor Gabriel Rincón, que descienda sobre él de una manera especial y poderosa, y todo dardo de fuego del maligno se retrocede ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Atamos a los principados, a las potestades, a los gobernadores de tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos al hombre fuerte de este sector, al brujo, al hechicero, al agorero. Lo proclamamos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que ángeles guerreros acampen a nuestro alrededor y nos defiendan en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pueden sentarse los que puedan. Amén. Bendita la presencia del Señor. Dios es bueno. Qué palabra tan hermosa. Dios no se equivoca. Dios quiso darnos a nosotros como pueblo, como iglesia, ¿verdad? Tenemos promesas. Amén. Así que la clave para alcanzar las promesas de Dios. Así he titulado este tema: la clave para alcanzar las promesas de Dios. Amén. Dios ha prometido a través de su palabra, nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Dios nos ha prometido a través de su palabra que por su llaga fuimos nosotros curados. Nos ha prometido sanidad. Dios ha prometido por su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios ha prometido por su palabra que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él estaría en medio de nosotros.
Y aquí está el Señor, amados hermanos. Y tenemos que tener una actitud de reverencia a la palabra del Señor. Estemos atentos. Jesús David, Enriquito, pueden sentarse si pueden. Hay que estar atento a la palabra del Señor, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y me llama mucho la atención que cuando los sacerdotes entraban al lugar santísimo, el pueblo quedaba afuera, atento, orando. Dice que oraban y esperaban la palabra del Señor. Así nos hablaba el Señor anoche a través del siervo Zacarías. Entró al lugar santísimo y el sacerdote entró allí, y el pueblo dice que estaba afuera, ¿qué? Orando. Bendita la presencia del Señor. Entonces nosotros tenemos promesas que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? En medio de la opresión, en medio de la dificultad. Entonces, ¿cuál es la clave para alcanzar las promesas? Entonces, hay muchas claves. Hoy vamos a ver algunos puntos a favor de cómo alcanzar esas promesas. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza, ¿verdad? Que no consideró mirando las cosas naturales su cuerpo, que ya estaba casi como muerto, sino que creyó que el que había prometido era fiel para entregarle las promesas. Entonces Dios es fiel para entregarnos las promesas, pero nosotros tenemos que poner una parte. Nosotros tenemos que poner un punto. Amén. Y aquí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios en el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, mire que nos trata el Señor de amados. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y le hablé de algunas de ellas, ¿verdad? La promesa de la vida eterna, la promesa de la salvación, que es la promesa más hermosa que usted y yo podemos tener. Amén. Y que las personas, quizás, y los vecinos que nos escuchan a la distancia, pueden alcanzar la promesa de ser salvos, recibiendo a Jesucristo en su corazón y caminando con Él, ¿verdad? Pero cuando ya recibimos a Cristo en nuestros corazones y empezamos a caminar con Él, entonces viene el proceso de la santificación. Entonces, para poder alcanzar esa promesa de ser raptados, porque estamos esperando el rapto de la iglesia, estamos esperando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que estar preparados, amados hermanos, porque si el Señor viene esta noche, hagámonos una pregunta nosotros como pueblo de Dios. ¿Estamos preparados? No me vaya a contestar a mí. ¿Estamos preparados para irnos con el Señor, para partir con Él? Sea que muramos esta noche. Usted sabe que uno, para morirse, no tiene que estar enfermo, solo tiene que estar vivo. Amén. La muerte no conoce de edades, hermano Cristian, ¿verdad? La muerte no conoce de edades. Entonces, mira, hay personas que han estado, por ejemplo, en el caso de mi hermano Cristian, que estuvo en el ejército, que estuvo militando en el ejército, combatiendo, amados hermanos, y Dios le guardó la vida. No era su tiempo, amados hermanos. Pero ¿sabes qué? Hay personas que van pasando por un lugar y una bala perdida les cayó. Hay personas que van en una bicicleta, se cayeron, tropezaron y la cabeza les pegó en el andén y allí fallecieron, pero pensaron que tenían mucha vida por delante. Entonces nosotros, para alcanzar las promesas del Señor, necesitamos entender lo que dice aquí la palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Limpiarnos. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Amados hermanos, la carne siempre tira para el pecado, ¿verdad? La Biblia dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida. Amados hermanos, usted pasa por la calle, usted ve pura contaminación. Usted pasa por la calle, oye contaminación, ¿verdad? Escucha cosas que no agradan al Señor. Usted escucha música que no agrada al Señor, ¿verdad? Porque el vecino al frente la coloca en su casa donde usted vive, al lado, las personas que no son cristianas, pues por naturaleza ellos escuchan su música secular. Y nosotros, si prestamos el oído y no velamos, cuando venimos a ver, estamos moviendo el pie al ritmo de la música secular. Entonces nosotros necesitamos es limpiarnos de toda contaminación de la carne. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Entonces, si hay lucha en la carne, si la carne, dice la Biblia que la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. Esta carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, pero podemos domarla, obligarla, ¿verdad? Porque la Biblia dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, por el Espíritu yo tengo que hacer morir la obra de la carne. Yo no puedo decirle al Señor: Señor, sí, está bien, yo fallé, yo pequé, el Señor me limpia, pero mi proceso de santificación tengo que tomar yo la batuta, como dice Colosenses capítulo 3, creo que en el versículo 5, hacer pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, amados hermanos, necesitamos entender que nosotros, para heredar esas promesas del cielo nuevo y tierra nueva, ¿cuánto lo estamos esperando? En los cuales mora la justicia de Dios. Necesitamos primeramente limpiarnos. Yo le hago un ejemplo. Si uno está todo el día con estas calores que hacen aquí, mire cómo estamos sudando aquí adentro. Y eso que está lloviendo, es lo que llovió y ya escampó, ¿verdad? Todavía está serenando. Pero entonces, si nosotros todo el día trabajamos debajo del sol, quizás tirando pico, pala o tirando machete en el campo, por ejemplo, las personas que estuvieron por ahí cerca, que se criaron en el campo con el pastor Gabriel y todo eso, todo el día tirando machete o cogiendo café o haciendo qué cosa en el campo, ¿verdad? Cuando llega la tarde, ¿usted cómo cree que se siente el cuerpo? Pegajoso, cansado, se siente, está como sucio. Y para usted poder estar tranquilo, tiene que limpiarlo, tiene que bañarse, ¿verdad? Y usted se baña y siente un descanso, aún se relaja su cuerpo, ¿verdad? Pero si lo llevamos al sentido espiritual, que dice que el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Limpiémonos. No podemos sentirnos tranquilos, sucios con el pecado, amados hermanos. Porque cuando hablamos de pecado, no estamos hablando nada más de adulterio, de fornicación, de hechicería, sino que también la Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces nosotros sabemos predicar la palabra del Señor, y si no predicamos, será contado como pecado. Nosotros tenemos mandamientos del Señor, como Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más y cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces tenemos promesas, el Señor viene. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es semejante a una gran red, ¿verdad? Que alguien tiró, fue a pescar esa gran red, una atarraya grandiosísima, pescó toda clase de peces. Pero que estando en la barca, el pescador coge y clasifica, y coge los buenos y los malos los desecha. Así será la venida del Señor. Él va a coger a qué, a todos nos juntaremos delante del Señor. Y dice la Biblia que el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces nosotros tenemos la promesa de salvación, pero de usted y de mí depende que entremos al reino de los cielos. Porque dice la palabra del Señor que sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Y dice aquí la palabra del Señor: lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos de toda contaminación de la carne y de espíritu. ¿Cómo está nuestro espíritu? La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, ¿verdad? O sea, que nadie tenga nada que reprendernos, ¿verdad? De nuestro espíritu, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, ni de nuestro vestir. El mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del día de Dios. La santidad tiene que ver con nosotros vivir separados. La santidad ¿cómo es que? Se describe como separado para Dios. Dios nos escogió de allá del mundo y nos separó para un pueblo santo y sin mancha para Él. O sea que ya no pertenecemos, estamos en el mundo, mas no pertenecemos al mundo. Entonces, amados hermanos, necesitamos limpiarnos de toda contaminación de la carne, ¿verdad? ¿Cómo nos contaminamos? Viendo a través de las redes sociales. Si no vemos lo que le agrada a Dios, nos vamos contaminando, ¿verdad? Nos vamos contaminando
Aún en los noticieros, amados hermanos, usted empieza a ver, sale un comercial, pura mujer desnuda, casi semidesnudas allí. Y eso va ¿qué? Contaminando nuestra carne. Por eso nosotros tenemos que velar mucho y limpiarnos. La Biblia habla del verdadero ayuno en Isaías capítulo 58, donde habla de romper las ligaduras de impiedad, desatar las ligaduras de impiedad, romper todo yugo, dejar ir libres a los quebrantados. O sea, el verdadero ayuno, nosotros ayunamos para quebrantar esta carne. Si quiere limpiarse de la contaminación de la carne, queremos limpiarnos, tenemos que ayunar. El ayuno es una regla de oro para el que el cristiano pueda dominar y domar la carne. De otra manera no podemos, amados hermanos. De otra manera no podemos, porque la carne va reviviendo. Usted la tiene domada cuando usted permanece en ayuno y en oración. Pero cuando usted empieza a menguar el ayuno, entonces la carne va cogiendo fuerza. Va cogiendo fuerza. Ya las cosas del espíritu nos pesan hacerlas, porque nos está mandando es la carne. Entonces necesitamos entender, amados hermanos, que tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Limpiémonos de toda contaminación de la carne, de carne y espíritu. Y mira lo que dice esto aquí: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, ya estamos en santidad. No, hay que perfeccionar la santidad. O sea, que podemos vivir en santidad, pero todavía nos faltan cositas que hay que perfeccionar por completo. Dios quiere que seamos un pueblo santo. Por ejemplo, los jóvenes que están aquí, mi hijo Jesús David, Enriquito, Samuelito, que es un niño. Aquí está mi amiguito. Entonces, Matías, Luna. Entonces, si nosotros vamos perfilándonos, la Biblia relata que hubo un rey que de 8 años reinó, ¿verdad? De 8 años empezó a reinar y fue el rey que hizo las mejores fiestas solemnes, mejor que David. ¿Oyó? Entonces, que no hay excusa, que yo tengo 8 años, que no puedo servir, que no puedo hacer las cosas bien. El rey Josías, y en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, usted va a ver esa historia cuando él encuentra que tumbó los altares altos, quitó la idolatría del pueblo. Ese rey, siendo un niño, siendo joven, dice que cuando ya tenía 14, 15 años empezó a tumbar todo eso. Y todavía no conocía la ley de Dios. Y dice que restaurando el templo de Jerusalén, ¿verdad? Restaurándolo, y miraron entre los escombros, encontraron el libro de la ley y se lo trajeron a él. Él empezó a leer el libro de la ley, dice que lloraba y decía: ¿cómo hemos quebrantado los mandamientos del Señor? Y ahí relata la Biblia que él hizo pacto con Dios de guardar sus estatutos y sus mandamientos. No como los pactos que quieren hacer ahora, amados hermanos, que pacte con Dios con plata, pacte con Dios con pacte con esto. No, él hizo un pacto con Dios de serle fiel y guardar sus mandamientos. Amén. Él no hizo un pacto: Dios, que yo te doy 1 millón y tú me das 20 millones. No. Entonces tenemos que perfeccionar la santidad. Y no hay excusa. Los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego le sirvieron a Dios y se guardaron, perfeccionaron la santidad. Entonces nosotros tenemos que perfeccionar la santidad. Hay personas que solo toman la santidad de manera interna y que externamente no importa. Otros la toman de manera externa, como los fariseos, y por dentro están llenos de podrición y de huesos podridos. Tenemos que agarrarla completa, ¿verdad? Santidad por dentro, santidad por fuera, ¿verdad? Que nuestro corazón, cuando nos vea el Señor, nos mire, como le dijo a Natanael: este es un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que analizar eso. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que prepararnos. Por eso el apóstol Pablo, si algo mantuvo el apóstol Pablo de pronto con ese temor y que se guardó tanto para Dios, porque él decía: yo cada día muero. Porque él estaba esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pablo no decía: no, ustedes los que van a ser arrebatados. No, dijo, él se incluyó él. Y nosotros los que hayamos quedado, vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses para que vea usted. Primera de Tesalonicenses. Bendita la presencia del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4.
versículo 3 en adelante, para que entremos en contexto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Esto qué es? Promesa. Hermano Elías, esto es una promesa. Su hermana durmió en Cristo. Esta es una promesa del Señor. ¿Y cómo alcanzar estas promesas? Confiando en el Señor, ¿verdad? Y dice el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, Él se está incluyendo nosotros los que habremos quedado. O sea, el apóstol Pablo, él no pensaba que de pronto, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, porque yo me quedo en estrecho, no sé si morir es mejor, porque estaré con el Señor, que yo sé que es mucho mejor. O sea, qué convicción, amados hermanos. Entonces tenemos mucho por aprender. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el verso 17, luego lo ratifica, luego nosotros, se vuelve a incluir, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es una promesa hermosa, pero tenemos que limpiarnos. En base solo a este versículo de 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor a Jehová. Si nosotros perfeccionamos esto, la santidad en el temor a Dios, cuando nosotros empezamos a trabajar en las áreas débiles de nuestras vidas, si por ejemplo yo voy en la camioneta y ahora que llovió, yo sé que ahí hay una calle destapada y quizás un día, estoy colocando un ejemplo, una especie de parábola, entonces yo me atollé allí, el carro no andaba porque la tierra se pone muy blanda. Entonces, ¿qué trato de hacer nuevamente cuando digo que está lloviendo y ahí esa calle allí? ¿Será que puedo coger ese atajo para llegar más rápido? Porque me voy a atollar, ese atajo no me va a servir para nada. Entonces, en el camino de Dios no podemos tomar atajos. Hay gente que quiere llegar más cerca, más rápido. Por eso la Biblia dice, compararé un hombre prudente al hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, ímpetu, pegó con ímpetu al río, pero la casa no cayó. Los vientos pegaron fuerte, pero la casa no cayó. Pero hubo un hombre que cogió atajo y edificó más rápido la casa. Póngase a pensar que están dos personas edificando la casa, los dos. ¿Quién terminó primero? El que no hizo cimiento, porque eso hay que picar, hay que ahondar, hay que echarle piedra, bueno, el hermano Cristian que está construyendo sabe todo lo que hay que hacer, y más que está haciendo una casa de 2 pisos. Entonces el cimiento para una casa de 2 pisos es aún más fuerte, hay que ahondar más. Entonces la persona que de pronto al frente hizo la casa y no echó cimiento, solo empezó a pegar ladrillos, pues terminó rapidito. La gente dice, wow, ya terminó su casa. Se ve una casa, se ve bonita con acabados y todo, pero cuando vino la tormenta se la llevó y fue grande la ruina. Así es cuando nosotros queremos tomar atajos y no profundizamos en la palabra del Señor. Mire, ningún ministerio se va a sostener si no se edifica sobre la roca, que es la palabra del Señor. De nada nos sirve tocar un instrumento, cantar, predicar, si nosotros no edificamos nuestra casa sobre la roca. Siempre trato de decirle a mis hijos, Dios no quiere músicos, Dios quiere adoradores. David era músico, pero Dios no lo escogió por ser un gran músico. Dios lo escogió porque su corazón era semejante al de Dios. Y por eso David decía, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, David tenía muy en cuenta que la palabra, preferiría un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, que la palabra de Dios sea el baluarte para nuestras vidas. Si nuestra vida no está edificada en la palabra del Señor, primero no nos podemos limpiar, porque Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Entonces, ¿cómo nos vamos a limpiar para alcanzar esas promesas? Con la palabra. La palabra aumenta el temor de Dios en nosotros. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y entonces las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ustedes que van al colegio, que están pequeños, Enriquito, Luna, Jesús David, ya adolescentes ya. Hábleme duro que no escucho. No le escuché nada, bueno. Entonces, hábleme por aquí. Que los pelados en el colegio siempre me dicen que yo diga vulgaridades, que yo sea malo en el colegio, pero yo no le hago caso porque ellos están diciendo cosas malas y yo soy cristiano y no lo puedo hacer. Bueno, hay que estar identificado con el Señor. Si no nos limpiamos, si nos dejamos contaminar de esas malas conversaciones, van a traer un efecto negativo en nuestras vidas porque van a corromper nuestras buenas costumbres. Amados hermanos, tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos. En el camino nos vamos cansando, quizás nos vamos contaminando con X o Y motivo. Revisemos nuestras vidas, ¿verdad? La clave para alcanzar las promesas, la promesa de la salvación, es que nosotros estemos limpios. Solo los de corazón limpio verán ¿a quién? A Dios. Entonces, si no nos limpiamos, es imposible entrar al reino de los cielos. Podemos saber teología, podemos saber hermenéutica, podemos saber toda clase de estudios y títulos. Nos pueden llamar reverendos y nos pueden llamar tantos títulos que se inventan. Pero ¿sabe qué le digo? Sí, nos pueden llamar apóstol, profeta, evangelista, como nos quieran llamar. Pero si no estamos limpios, no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, 2 de Corintios es solamente este versículo que tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas para alcanzar las promesas, ¿verdad? Primero, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando. Dios no quiere que nos quedemos a media. Dios quiere que perfeccionemos la santidad. Perfeccionar, como cuando Jesús, cuando tú estás montando una canción, no, es que medio me la sé, pero unas notas ahí, entonces no la cantas hasta no montarla bien. Y queremos que perfeccionar, porque la Biblia dice: tú perfeccionaste la alabanza. Amén. Porque a una alabanza tiene que hacerse en orden, tiene que hacerse bien para Dios. Recordemos que cuando Saúl era atormentado por el espíritu malo que le enviaba a Dios para atormentar a Saúl, dice que buscaron un músico, primero, que tocara bien el arpa, ¿verdad? Estas son las características. Yo conozco unos hijos de Isaí que toca bien el arpa, que es de buen parecer, de buen testimonio, y que Jehová está con él. Amados hermanos, entonces, ¿qué es lo importante de un músico? Que Jehová esté con él. ¿Qué es lo importante de un ministro, de un predicador? Que Jehová esté con él. Entonces, si nosotros nos preocupamos, los dones no nos salvan. Hace poquito compartí una reflexión en Amanecer con Cristo, que las experiencias que tenemos con Dios no nos salvan. Gente que tiene experiencias con Dios sale danzando en la iglesia, pero llega a su casa y pierde la comunión con Dios. La experiencia no la va a salvar. Y cualquiera dice: esa hermana está metida con Dios. Danza en la iglesia, habla en lengua, el hermano danza, habla en lengua. Está viviendo una experiencia con Dios, pero eso no le garantiza salvación. Saúl, antes de ser rey, el profeta Samuel le dijo: ve, mira, vas a encontrar esto por el camino, vas a encontrar un hombre, te va a dar esto. Después vas a encontrar tres hombres que van a ofrecer sacrificio a Jehová, y ellos te van a decir esto y esto. Y todo eso aconteció. Y dice que cuando él llegó a la guarnición de los filisteos, dice la palabra que encontró allí a Samuel y la compañía de los profetas que Samuel presidía. Samuel era el jefe de esos profetas, los estaba instruyendo. Y dice que había una presencia hermosa de Dios, que todos los profetas estaban profetizando. Y dice que Saúl, cuando llegó allí, profetizó también. Y duró
todo un día completo y toda la noche profetizando. Entonces, amados hermanos, esa experiencia salvó a Saúl por 2 veces en su llamado, y después otra vez cuando él estaba persiguiendo a Saúl para matarlo. Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Saúl no llevaba en su corazón limpio, su corazón estaba sucio. Sin embargo, mandó unos mensajeros y dice que salieron profetizando. Mandó otro mensajero y salieron profetizando. Mandó otro mensajero por 3ª vez y salieron profetizando. Y dijo: yo mismo voy a ir para ver cuál es el cuento. Y cuando Saúl llegó, aunque llevaba su corazón sucio, la atmósfera de Dios lo envolvió y empezó a profetizar y se despojó de su vestido real y duró todo el día y la noche profetizando. Pero después salió de esa experiencia y siguió buscando a David para matarlo. O sea, las experiencias no nos van a salvar, sino nosotros, la experiencia es para testimonio, para que usted y yo tengamos claro que Dios es real, que Él nos toca y que Él sí desciende y que no hace excepción de personas. Entonces a veces nos confiamos, y Saúl iba viviendo una vida a su manera. Recordemos que Dios le dio una orden que destruyera a todos los de Amalek. Con eso voy a terminar. Él le dio una orden que destruyera a todos los de Amalek. Y cuando él fue allá, resulta que vieron unas ovejas que estaban buenas, unos toros, unas vacas, y dijeron: no, esto no aguanta destruirlo. Al rey le perdonaron la vida. Y cuando llegó el profeta Samuel allá donde estaba Saúl, dice la palabra de Dios que Samuel le dijo: ¿hiciste lo que Dios te mandó? Claro. Digo: ¿y qué es este el bramido de ovejas que oigo? No, este es de lo mejor de Amalek. El pueblo perdonó el ganado, el pueblo perdonó las ovejas y perdonaron al rey. Y dijo: has desobedecido a Dios. No has guardado la palabra que él dijo: antes he obedecido la palabra de Jehová, tu Dios. O sea, ya no era Dios de Samuel. Le dijo a Samuel: antes he obedecido la palabra de Jehová, tu Dios. O sea, cuando tenemos experiencias con Dios y no nos limpiamos, Saúl fue dejando que su corazón se fuera contaminando. Porque ¿quién había ungido a Saúl? Dios. Y cuando lo ungió el ministro, dice que tuvo una experiencia con Dios y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces Dios estaba con Saúl. Entonces no es garantía de salvación, amados hermanos, que tengamos experiencias con Dios si nosotros no nos limpiamos del pecado. Limpiémonos de toda contaminación de carne, amados hermanos, y que el Señor nos ayude y que perfeccionemos la santidad si queremos entrar y alcanzar las promesas. Esta es la clave para alcanzar la promesa más grande que usted y yo tenemos, que es entrar al reino de los cielos. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar, a darle gracias al Señor. Colóquese sobre sus pies, los que pueden. Amén. Y vamos a orar. Y que sea el Espíritu Santo de Dios tocando nuestras vidas de una manera especial. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Señor, necesitamos que nos ayudes, que nos des fuerzas, que tu misericordia descienda sobre nosotros. Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, y límpianos con tu sangre preciosa. Y ayúdanos, Dios, a perfeccionar la santidad en el temor de Jehová. Ayúdanos, Dios, porque nos has llamado para que seamos un pueblo santo y sin manchas, sin arrugas. Perdónanos, Señor, y límpianos. Ayúdanos a estar en comunión contigo. Espíritu Santo de Dios, toca nuestras vidas. Toca nuestros corazones, Señor amado. Espíritu Santo de Dios, ministra. Te pido que ministre fortaleza a la vida de mi hermano Elías, de sus familiares. Aunque él sabe que su hermana ha partido con el Señor y tiene ese regocijo, hay tristeza en su corazón, porque es lo normal de los seres humanos. La Biblia dice: llorad con los que lloran, reíd con los que ríen. Que el Espíritu Santo de Dios esté sobre tu vida, hermano Elías. Te dé fuerzas. Que el Señor te bendiga grandemente. Que el Señor te fortalezca y que sigas
limpiando tu vida cada día para alcanzar esas promesas que Dios tiene para nosotros. Que cada uno de nosotros analicemos nuestra vida y empecemos a limpiarnos de toda contaminación de la carne, obedeciendo a lo que Dios nos habla en esta noche. Espíritu Santo de Dios, paséate. Oh Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Espíritu de Dios, yo sé que estás aquí. Yo puedo sentirte en esta noche. Desciende con poder, Espíritu Santo. Fluye como ríos de agua viva. Tócanos, Señor, envístenos con tu poder. Llénanos con tu presencia. Y haz de nosotros, Señor, esos instrumentos, Padre, que tú quieres que seamos, Dios, para tu gloria y para tu honra. Espíritu Santo de Dios, guárdanos y ayúdanos a hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor amado, que hagas de nosotros, Señor, esos instrumentos que tú quieres que seamos, Dios, para tu gloria y para tu honra. Señor, queremos alcanzar tus promesas, Señor, los cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, ni llanto, Señor, ni enfermedad, ni muerte. Ayúdanos, Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor. Somos tus vasos de barro. Moldéanos y ayúdanos, Dios, a ser entendido de tu voluntad. Moldéanos, Señor, conforme a tu imagen y a tu semejanza. Y ayúdanos, Señor, a entender que sin paz y sin santidad nadie te verá. Perdónanos y límpianos con tu sangre preciosa. Y ayúdanos, Señor, a velar y orar. Ayúdanos a velar y orar. Ayúdanos, Dios, a dedicar más tiempo a la consagración. Ayúdanos, mi Dios del cielo. Necesitamos, Señor, que descienda sobre nosotros, que nos avives. Aviva la obra de tus manos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levántanos cada día, Señor. Te pido, Señor amado, por nuestro pastor Gabriel Rincón. Te pido, Señor amado, que lo sigas ayudando, que siga restaurando su salud. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Te pedimos, mi Dios del cielo, que te glorifiques de una manera especial y sobrenatural en su vida. Que lo invistas con tu presencia cada día. Que la gloria de Jehová descienda sobre él cada día, Señor. Y que cumpla los anhelos de su corazón, mi Dios del cielo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ganar muchas almas para ti. Que las almas se salven, Señor amado. Ayúdanos, mi Dios. A ti te plació hoy tenernos aquí, Señor. Algo grande nos quiere dar, Señor, en esta noche, para que salgamos a llevarlo a las calles, para que salgamos a llevarlo a los parques. Ayúdanos, Dios, y ten misericordia de nosotros. Señor, nos abandonamos en tus manos, mi Dios, porque tus manos son las mejores manos, en las cuales hay protección, hay seguridad y hay confianza, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Bendita la presencia del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amados hermanos, Dios es bueno. Amado Elías, Dios le plació traer el servicio hoy a su casa. Cuando la hermana Lidia me estaba preguntando, yo le dije, vamos a hacer el servicio donde el hermano Elías, y no sabía aún lo que usted estaba pasando. Pero el Señor no se equivoca. El Señor tiene misericordia de nosotros y nos ayuda. Amén. Y entonces el Señor ha descendido, ha tenido la mejor visita, que es la visita del Señor en su casa. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor. Nos vamos para la casa, como dice el pastor Gabriel. Nos vamos para la casa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Reprendemos toda oposición, toda retaliación del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos, mi Dios del cielo, que nos lleves en paz y en bendición a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. A través de las redes sociales, los que estuvieron allí, el Señor les bendiga. Y nos vemos mañana a través de nuestra página de Facebook, Reflexiones David Figueroa, en Amanecer con Cristo, 5:15 de la mañana. Bendiciones.